Muy buenos días y tengan todos un muy feliz sábado. Para mí es un enorme placer poder dirigirme a la iglesia allí en Santa Fe. Le agradezco a Daniel el ofrecimiento de poder compartir en el día de hoy, sábado, una predicación. Tengo el mejor recuerdo de noviembre del año pasado cuando estuve con ustedes y compartimos una escuela sabática, compartimos muy lindos momentos ese fin de semana, así que para mí es muy grato poder acompañarlos en esta mañana con una reflexión bíblica, con una meditación. Vamos a reflexionar, si uno tuviese que ponerle un título a este tema, sería Abraham y las promesas del pacto. Vamos a ver cómo las promesas que se le hicieron a Abraham y que son las que se le hicieron también a Adán y Eva, son de qué manera se cumplen en la vida de Jesús y de qué manera el plan de salvación está configurado y planificado desde el Antiguo Testamento. El primer texto que vamos a leer se encuentra en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Allí vamos a ver cuál era el plan que Dios tenía para la raza humana. Si ustedes me acompañan, Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, algunas versiones dicen reine, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora vamos al versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread nuevamente en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué vemos en este pasaje? Vemos un plan de Dios cuádruple, un plan de Dios que abarca 4 grandes ítems. En primer lugar, Él tenía que ser el rey. 2 veces en los pasajes que vimos se le dice al hombre: sojuzgad, señoread. Tenía que ser el rey. ¿Cuál iba a ser su dominio? Bueno, el dominio iba a ser la tierra. Claramente está mencionado la creación que hizo Dios. El tercer ítem que nosotros vemos en este plan de Dios es que iban a contar con su bendición. Ahí dice que los bendijo Dios. Y el cuarto ítem es que tenían que llenar toda esa tierra de una generación de hijos e hijas de Dios que puedan reflejar el carácter de Dios en la tierra. ¿Está bien? Entonces tenemos un plan cuádruple: el hombre rey sobre la tierra, tenía que tener la bendición de Dios y tenía que llenar la tierra. Ahora bien, ¿será que ese plan con la caída del pecado cambió? Si nosotros leemos rápidamente en el libro de Lucas, si me acompañan con sus Biblias, Lucas capítulo 4 y el versículo 6, buscamos aquí, estamos en el contexto de la tentación. Esto lo estudiamos la semana pasada, la lección de la semana pasada, la tentación de Jesús. Dice el versículo Lucas 4:6. Dice que el diablo le dijo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué pasó cuando el pecado entró en este mundo? El hombre, como humanidad me refiero, ¿no? El hombre y la mujer dejaron de ser los reyes de este mundo. ¿Quién es el rey de este mundo hoy en día? Es Lucifer, claramente. Cuando en el libro de Job los representantes de los mundos se presentan ante Dios, el que va en representación de este mundo no es un ser humano, es Lucifer. ¿Perdió el dominio de la tierra? Por supuesto. Ya no fue más el gobernante sobre la tierra. ¿Qué podemos decir en relación a la bendición? Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 3. Recuerden que el elemento número 3 del plan de Dios
contemplaba que los hombres debían contar con la bendición de Dios. Fíjense lo que pasó ni bien entró el pecado. Génesis capítulo 3 y versículo 14. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Leemos el versículo 17. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. De manera que cuando en el capítulo anterior nosotros veíamos, en el capítulo 1, veíamos la bendición, acá tenemos la maldición. Y en el capítulo 4, versículo 11 dice, una vez que Caín mata a Abel, dice que Dios le dice: ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Quiere decir que tenemos la maldición aquí en vez de la bendición. ¿Y qué podemos decir del ítem número 4 sobre la decisión de Dios de que llenen la tierra? Bueno, lo vemos en la Torre de Babel. En la Torre de Babel vemos que ellos están siguiendo lo contrario al plan de Dios. Están concentrándose en un solo lugar. Y por eso Dios tiene que confundir el lenguaje para esparcirlos. Vemos que antes del diluvio, cronológicamente esto pasó antes, ¿no? Antes del diluvio, realmente la raza humana no estaba cumpliendo con el plan de Dios. Y por eso fue necesario la destrucción. ¿Cómo podíamos recuperar el plan original? ¿Cómo podíamos, este plan maravilloso de 4 requisitos, de 4 ítems, que se echó a perder claramente, cómo lo podíamos recuperar? ¿O quién podía recuperarlo? Acompáñenme a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Versículo 17. Génesis capítulo 22 y versículo 17. Aquí le está hablando Dios a Abraham y le dice, ¿estamos? Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré. Aquí aparece aquel ítem número 3, ¿se acuerdan de la bendición? Te multiplicaré, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Interesante. Acá tenemos dominio sobre la tierra, y tenemos la bendición de Dios. Dominio recuperado, descendencia que iba a llenar la tierra, lo que Dios quería, llenar la tierra de hijos de Dios, y tenemos la bendición de Dios. Por eso dice, te bendeciré. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí está el elemento de la tierra, que por ahí no se veía tan claramente en el versículo 17, sí se ve aquí. Entre los dos versículos tenemos que toda la tierra estaría en órbita de el hombre, la descendencia que iba a llenar la tierra, la bendición de Dios y recuperando nuevamente el dominio. Fíjense, nosotros vamos a leer en Romanos, capítulo 4 y el versículo 13, cuando el apóstol hace una lectura de este pasaje. Romanos capítulo 4 y el versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Este pasaje está interpretando la promesa hecha a Abraham, que se le había hecho heredero del mundo. Heredero del mundo. Por eso decimos que a Abraham se le hicieron las promesas del pacto, ¿no? Aquellas promesas que fallaron,
que estaban garantizadas en el jardín del Edén, pero que la caída hizo que se echaran a perder, de esta manera a Abraham son hechas nuevamente las mismas promesas. Pero, ¿cómo iba a llegar? ¿Cómo iba a llegar esta bendición al mundo? Leímos en Génesis 22:18 que en tu simiente vendría la bendición. Vamos a estudiar una historia sobre la simiente de Abraham, que está en Génesis 22, un capítulo en el que estuvimos recién. Volvemos. Génesis 22, la historia se conoce como la gran prueba de la fe, ¿no es cierto? Una prueba sobrehumana, prácticamente, ¿no? Vamos a ver Génesis 22 y el versículo 2. Dice allí, dice que Dios se le apareció y le dijo, estoy leyendo Génesis 22, 2. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Realmente, cuando uno estudia la vida de Abraham, se da cuenta que Dios había demorado, entre comillas, cumplir la promesa con él. Mucho tiempo estuvo esperando Isaac un hijo. Y tuvo que esperar tanto que hizo un intento no de todo de acuerdo a la voluntad de Dios, mejor dicho, completamente en contra de la voluntad de Dios. Y por eso nació Ismael. Tiempo después llegó Isaac y ahora Dios le hacía esta prueba. ¿Por qué la Biblia dice que era tu único? Notaron que dice que Dios le dijo, toma tu hijo, tu único. Isaac no era el único. De hecho, ni siquiera era el primero. Abraham tenía a Ismael, que era el primogénito. Pero lo que pasa es que Isaac era único en su especie. Isaac era el más preciado. Era el hijo amado. Por eso dice ahí, a quien amas. Isaac era el único en su especie y era un hijo amado, en quien Abraham indudablemente sentía complacencia. Abraham, que ya tenía muchos años en esta historia, ¿puede ser un anciano de días? Claro que sí, puede ser un anciano de días, amando a su hijo, su único. Fíjense lo que dice a propósito de esto el versículo 12. Génesis 22:12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Otra vez, tu único. Y el versículo 16 lo dice una vez más. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Tres veces, como para que no queden dudas, el capítulo 22 de Génesis dice que Isaac era el único hijo. No era el único, en el sentido de que había otro, pero era único porque era el hijo amado de este anciano de días que es Abraham. ¿Dónde fue el sacrificio? En el monte Moria. ¿Qué más ocurrió allí en el monte Moria? Lo podemos ver en Crónicas. Ayúdenme a buscar en el libro de las Crónicas. De a poquito vamos a ir sospechando que Isaac quizá en su vida estaba señalando a alguien superior. Segundo de Crónicas en realidad, capítulo 3 y versículo 1. Dice que comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, el templo. Hasta este momento, desde que Moisés había armado ese tabernáculo en el desierto, habían hecho un templo móvil. Ahora Salomón estaba edificando el templo.
y dice que lo edificó en el monte Moria, que había sido mostrado a David. Hermanos, es interesante esto. En el lugar donde Abraham sacrificó a Isaac, siglos después se construyó el templo de Salomón. En ese templo se iban a hacer sacrificios todos los días, sacrificios que iban a señalar al Hijo de Dios que iba a sacrificar y que iba a entregar su vida por el pecado, para salvar a la humanidad del pecado. Y de esa manera también Isaac, el sacrificio de Isaac o la historia que está en Génesis 22, de alguna manera tiene conexión con eso que iba a pasar en el templo de Salomón, y entre las dos historias tienen conexión con lo que pasó en el Calvario, en la que Jesús entregó su vida. Isaac simboliza el sacrificio de Cristo que hizo por el pecado. Vamos a volver a Génesis capítulo 22. Vamos a leer ahora el versículo 3 y 4. Génesis 22, 3 y 4. Dice allí: Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Pregunto, ¿cuánto duró la agonía de Abraham? ¿Cuánto duró? 3 días. Desde que Dios le dijo que tenía que ir a sacrificar a Isaac, hasta que después le es mostrado un carnero, 3 días duró esa agonía. Cuando Dios le dijo que tenía que sacrificar a Isaac, para él en ese momento Isaac murió. Murió, en su corazón murió, porque él había decidido. Y al tercer día, Isaac resucitó para Abraham. Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo vamos a leer más adelante. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Quienes acompañaron a Abraham vieron el sacrificio de lejos. De lejos. Hubo personas que vieron el sacrificio de Isaac de lejos, prefigurando a otros que iban a ver el sacrificio de Cristo en la cruz también de lejos. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Esa madera que iba a ser posible el sacrificio fue puesta sobre la espalda de Isaac, de la misma manera que Jesús cargó con la madera que iba a ser posible su propio sacrificio. Por eso decimos que esta historia es tan importante, porque esta historia prefigura la forma en la que se iban a recuperar los 4 pilares del plan de Dios para la vida del ser humano. Versículo 7. Entonces Isaac habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Eloi, Eloi, ¿no? Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Abraham respondió: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Notemos las expresiones de intimidad que quiere mencionar Moisés. Padre mío, hijo mío, iban juntos. Tu hijo a quien amas. Hay una estrecha relación. Por algo Jesús le decía a los discípulos: ¿cómo no entendieron lo que de mí escribió Moisés? Si Moisés escribió de mí, claro que escribió de él. Cuando estaba contando la historia de Isaac, estaba escribiendo sobre Jesús. Pregunto, ¿Isaac se podría haber escapado, un muchacho joven, contra un anciano de días? ¿Los siervos habían quedado lejos? ¿Se podría haber escapado? Claro que sí. ¿Fue Isaac
obediente hasta la muerte y muerte encima de la madera? Claro, claro que lo fue, prefigurando a Jesús, que también sería obediente hasta la muerte, con tal de recuperar ese plan que Dios tiene para tu vida y que el enemigo lo arrebató. Versículo 10. Dice que extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y entonces el ángel de Jehová le dio voces y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el versículo 12 que ya leímos: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. La voz de Dios. Y en ese momento resucitó Isaac. Al tercer día resucitó Isaac. Fíjense lo que dice Hebreos 11:9. Hebreos 11:9, lo leemos. Vamos, Hebreos capítulo 11, 19. Esta idea de la resurrección, si bien es bastante lógica del texto, está claramente en la Biblia. Hebreos 11, 19. Viene hablando de los héroes de la fe. Ustedes saben que Hebreos 11 es la galería de la fe. Entonces, hablando de Abraham, dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Abraham, en sentido figurado, Isaac, en sentido figurado, resucitó. Por eso Abraham lo pudo recibir de entre los muertos. Isaac había muerto en su mente. Y al tercer día, cuando alzó los ojos, Isaac resucitó. Habíamos leído que Dios iba a proveer. Dios proveyó. Leemos ahí, volvemos al relato base que está en Génesis 22, versículo 13. Ahora, versículo 13, dice que entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y encontró a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y le ofreció en holocausto. Y llamó a Abraham, el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Jehová proveerá en este contexto. No está hablando, podría ser el tema de otro sermón, pero el origen de la palabra proveer no está hablando de alimentos, no está hablando de salud, no está hablando de familia, no está hablando de nada. No significa que la Biblia no hable de eso en otro momento. Digo que en este momento el origen del famoso Jehová Jireh, Jehová proveerá, tiene apunta a algo muy muy importante, que es: Jehová proveerá la solución para el problema del pecado. Hermanos, todos tenemos problemas, ¿sí? O todos tuvimos, o todos tenemos, o todos vamos a tener, o las tres cosas, o dos de ellas. La cuestión es que los problemas son parte de nuestra vida. Ahora, el problema más grande que tenemos es el problema del pecado. Porque el pecado produce la muerte eterna, y de eso no hay salida. Y para ese problema, Jehová proveerá. Qué lindo es saber que Jehová puede proveer. ¿Tienes mal carácter? Jehová proveerá, te está diciendo. Te está diciendo que si te aferras al sacrificio de Jesús, Jehová te puede proveer. Necesitas superar, necesitas avanzar en el proceso de santificación. Jehová proveerá. Jehová proveyó de un sacrificio que fue perfecto, el Hijo de Dios, entregado voluntariamente por nuestros pecados para que nosotros podamos tener esa vida eterna. ¿Te falta paz? Jehová proveerá. Ese es el origen del famoso Jehová Jireh. Jehová proveerá un sacrificio que te dé paz y que te reconcilie con Dios. El paralelismo entre Isaac y Jesús es notorio, ¿no? Un nacimiento milagroso para ambos. Recuerden que Sara no podía tener hijos, y ya saben ustedes cómo nació Jesús. En ambos casos se menciona que eran hijos amados, únicos en su especie. La Biblia dice en un lugar que Jesús es el primogénito de la creación, en el sentido de que es el único en su especie. Ambos con un padre anciano de días, ambos
puestos a sacrificar. Ambos resucitan al tercer día y ambos colocados en la mano de su padre. Ya dijimos que ambos llevaron la madera donde serían castigados. Ambos tuvieron testigos que lo vieron de lejos. Nosotros podemos ir a Marcos, capítulo 15, Mateo, Marcos, Lucas. Tenemos Marcos 15 y el versículo 40. Marcos 15 y el versículo 40 dice que también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y José y Salomé. Ambos castigados por su padre. ¿Qué dice Isaías 55? Que Dios castigó sobre él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, ¿quién va a recuperar lo que se perdió? Jesús. No hay otra solución, no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual se pueda recuperar el maravilloso plan de Dios para la raza humana. Fíjense lo que dice Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 3 y versículo 16. Así como nos aprendemos de memoria Juan 3:16, sería bueno aprenderse también Gálatas 3:16. Dice ahí: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Qué promesas? Las que dijimos: reino, la tierra, que iba a ser rey sobre la tierra, que iba a tener la bendición de Dios y que se iba a llenar la tierra de gente que adore a Dios. Esas son las promesas. Y dice: y a su simiente. Y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y su simiente, la cual es Cristo. Cristo hace posible que las promesas hechas a Abraham sean una realidad para nosotros. El cumplimiento original de las promesas que Dios le dio a Adán y Eva y que reiteró a Abraham es solamente gracias al sacrificio de Cristo. Porque teníamos un problema. Satanás, lo vimos en el libro de Lucas, ahora es el rey y nos quitó todo. Pero Jehová proveerá una solución. El león de la tribu de Judá regresará como rey de reyes y señor de señores. Vamos a leer Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, estamos ya terminando, y el versículo 67. Lucas capítulo 1 y el versículo 67. Es una profecía de Zacarías cuando ve al niño Jesús. Dice que Zacarías fue lleno del Espíritu. Lucas 1, 67. Y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. El dominio es recuperado por el Mesías. El dominio es recuperado y dado a los santos. Fíjense lo que dice Daniel. Daniel capítulo 7 y versículo 26. Daniel 7:26 dice que se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, al cuerno pequeño del que viene hablando antes, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo del Altísimo. Fíjense, reino, dominio, la tierra, sea dado a los pueblos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le obedecerán. La tierra por heredad. Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia va a tener la tierra por heredad, pero no va a ser sino gracias a Cristo. Tiene que venir tu simiente para que provea la solución a los problemas
importantísimos de la humanidad. ¿Qué pasó con los otros? ¿No? Y ya vimos que iba a ser rey, ya vimos que va a ser dominio. ¿Qué pasó con la bendición y con la multitud incontable? Vamos a leer Apocalipsis. Capítulo 22 y versículo 3. Recuerden que la maldición había sustituido a la bendición. Apocalipsis 22:3 dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Estoy leyendo el 2 y había que leer el 3. Bueno, ya que estamos lo leemos igual. Apocalipsis 22, 2 y 3. Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y el versículo 3 dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Hermanos, qué lindo esto. No habrá más maldición. Leímos en Génesis que ni bien entró el pecado, la bendición desaparece y aparece la maldición. Maldición por acá, maldición por allá. Qué lindo es encontrarnos en el libro de Apocalipsis con que no va a haber más maldición, porque Jehová provee la bendición. Y falta el elemento número 4. Ya tenemos el dominio restaurado, la tierra restaurada, ya tenemos que no va a haber más maldición. Nos falta la multitud. Nos falta la gran multitud. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Y versículos 9. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud. Acá está la promesa hecha a Abraham, hermanos, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas y pueblos que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermanos, todos rodeando el Cordero, porque gracias al Cordero que fue provisto, gracias a que Jehová proveyó ese Cordero, esta multitud puede estar ahí cantando y alabando. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermanos, el plan de Dios. Dios quería que el hombre fuera el rey sobre toda la tierra, que cuente con su bendición y que esa tierra esté llena de gente. Esto se echó a perder, lamentablemente. Pero la misericordia de Dios hizo que Él provea una solución. Y envió a su Hijo, prefigurado ya en el Antiguo Testamento, como vimos en la historia de Isaac, pero hay otras historias que profetizan sus padecimientos, con el único objetivo de que ese plan de Dios pueda volver a ser realidad. Y el plan de Dios será una realidad. Todo será una realidad. La invitación que Dios te está haciendo en esta mañana a que seas parte de esa gran multitud